Buenas tardes, vamos a hablar entonces del sistema urinario, sistema excretor. Lo principal es que siempre tenemos que, cuando hablamos del riñón, tenemos que saber para qué sirve el riñón, ¿sí? Si tiene función de excreción y depuración, vamos a ver cuáles son las similitudes y las diferencias, o parte de la función de la excreción y la depuración, la regulación del equilibrio hídrico, mótico, iónico, ¿sí? Del equilibrio ácido-base, va a ser un regulador de la presión arterial, y también va a ser un estimulante a través de la síntesis de proteína de la eritropoyetina para la eritropoyesis. Sabemos que los riñones tienen dos partes, ¿sí? Cuando miramos desde un punto de vista la configuración interna microscópica, es decir, la histología, que tiene que ver con la corteza renal, ¿sí? Y la parte medial que corresponde obviamente a la médula, ¿sí? En la corteza renal vamos a encontrar, ¿sí? Unas especies, ¿sí? De segmentos denominados columnas, ¿eh? Y en la parte interna, entre los diferentes cálices, van a encontrar la pelvis renal, que tiene una base, ¿sí? Externa y un vértice interno. Cuando hablamos, ¿sí? De la unidad funcional que presenta el riñón, nosotros no diríamos, hablamos de la nefrona. La nefrona es la unidad funcional de los riñones. Y esa, diríamos, nefrona presenta, diríamos, un 85% de asa corta y en menor proporción de asa larga. Vamos a ver que esa nefrona justamente va a estar de alguna forma constituida por diferentes elementos. El riñón, obviamente, desde el punto de vista anatómico, tiene una cápsula fibrosa, que es la cápsula más externa, una cápsula interna, que es digamos, una cápsula fibrosa, ¿sí? Que es la más externa, ¿sí? Una masa adiposa intermedia, y lo que tiene que ver con lo que sea la fascia renal, que de alguna forma emula, ¿sí? Recordemos que el riñón se ubica en la región retroperineal, ¿sí? A lo que es la parte peritoneal, o sea que la fascia lo que hace es ayudar al riñón a mantener su lugar. También tiene, obviamente, en su cara medial, lo que sería el ilium, que da por donde pasan los elementos o el eje vascular nervioso, ya sea nuevamente los vasos y arterias, también obviamente linfáticos y nervios, y en este caso también, ¿sí? Lo que sería la salida del uréter. Muy bien. La nefrona, entonces, ¿sí? Va a estar formada por una serie de elementos, ¿sí? Determinados por, en primera instancia, ¿sí? Vamos a tener al túbulo renal, ¿sí? En realidad al glomérulo, y ese glomérulo, ¿sí? Va a estar formado a su vez, o mejor dicho, la unidad funcional que es la nefrona está formada por dos partes importantes: el túbulo renal, ¿sí? Que va a sufrir cierta imaginación, y lo que va a ser la cápsula renal, ¿sí? Esa cápsula renal va a tener dos componentes: lo que va a ser el glomérulo renal, ¿sí? Que si lo vemos acá, y lo que va a ser la cápsula, ¿sí? De Bowman, con sus dos porciones, ¿sí? Parietal y visceral. Esa cápsula, ¿sí? Que lo que va a tener es un conjunto de túbulos a partir del cual va a salir justamente digamos, el líquido que se filtra, ¿sí? En la región de la nefrona. Ahora bien, tenemos un túbulo renal, ¿sí? De característica invaginado, ¿sí? Aunque va a tener varias partes, la cápsula y lo que sería el glomérulo, ¿sí? Este glomérulo que no es otra cosa que una red capilar, ¿sí? Esa red capilar que tiene una particularidad, ¿sí? Viene la arteriola aferente, ¿sí? Que es continuación de la arteriola falciforme. Esa arteriola aferente va a dibujar, ¿sí? O se va a enrollar sobre su eje, y en vez de continuarse con un capilar, lo va a hacer, ¿sí? A través de una arteriola eferente. Esto es importante, ¿sí? Porque todos los líquidos, mejor dicho, el flujo sanguíneo que circula por esta zona, ¿sí? Va a determinar el filtrado glomerular. Y por ende, ¿sí? Las vasoconstricciones o hidrataciones, tanto de la arteria aferente como eferente, van a determinar o van a influir sobre el filtrado glomerular. Por lo tanto, a continuación de la arteria aferente, continúa la arteria eferente que emerge, ¿sí? Del polo, que sale obviamente de la cápsula, y es la que se va a continuar después con el sistema venoso. La cápsula de Bowman tiene dos polos: un polo urinario, que es justamente donde se ingresa la arteria aferente y emerge la arteria eferente,
y un polo urinario justamente que se va a conectar con la parte tubular. En este proceso se va a constituir lo que sería la membrana de filtración, ¿sí? Y tenemos que tener presente, obviamente, que todo el flujo sanguíneo que va a pasar por esa región, ¿sí? Va a filtrar, ¿sí? Va a filtrar, digamos, la parte plasmática con ciertos electrolitos y algunas sustancias de desecho, excepto algunas proteínas y obviamente células. Muy bien. El túbulo contorneado, que es lo que sigue, ¿sí? Después de la cápsula de Woman, tenemos un túbulo contorneado, ¿sí? Proximal, que tiene dos partes, la que está de alguna forma con diríamos, ciertas curvaturas, que es la pars convulta, y la que va a generar obviamente un descenso, que es la pars recta. Luego tenemos otro segmento, ¿sí? Tubular, que corresponde al asa de Henle, que va a tener obviamente una porción descendente y una porción ascendente, y que también va a tener una porción delgada y una porción gruesa. Entonces, este es un sistema tubular, ¿sí? Sistema tubular, que lo que va a hacer es llevar a cabo el tránsito del líquido filtrado en el glomérulo. Luego tenemos el túbulo distal, ¿sí? Que es continuación claramente de la Henle, y por último ya viene el túbulo colector, que el túbulo colector, como nosotros podemos ver en la imagen, lo que hace es, como indica su nombre, recolectar varios túbulos distales, ¿sí? Para poder desembocar en la pelvis renal. Entonces, como dijimos anteriormente, de un punto de vista histológico tenemos la corteza, tenemos la médula, ¿sí? Y también tenemos, ¿sí? Lo que sería la unidad funcional, que es obviamente la nefrona, ¿sí? La nefrona, que como dijimos anteriormente, estaba formado por un sistema. O sea, la nefrona no es una célula, sino que es un conjunto de elementos, entre los que encontramos la arteria aferente y eferente, ¿sí? Tenemos en este complejo, también tenemos un conjunto de células que lo que hacen es regular como la mácula densa, ¿sí? Regular la superficie de absorción, ¿sí? O de filtración, sería mejor la palabra, más que absorción, de filtración. Es un gran regulador de la filtración a nivel, ¿cómo se dice?, renal. Y luego ya tenemos obviamente la cápsula con su porción visceral y parietal, que tiene un epitelio que tiene ciertas características, que permite que ciertos elementos puedan filtrarse, o sea, pasar al sistema tubular. Como dijimos anteriormente, tenemos obviamente lo que es el túbulo proximal, ¿sí? Con su par convulta y su par recta. Luego ya tenemos el asa de Henle, que como dijimos anteriormente, tiene una porción descendente, gruesa y delgada, para luego tener el túbulo distal, ¿sí? Que se va a unir a un túbulo colector. Muy bien, es otra manera, ¿sí? De observar tanto los glomérulos como se dice, de asa corta y de asa larga, ¿sí? Muy bien. Ahora bien, es importante saber, digamos, que el riñón está vascularizado, obviamente, proviene de la vascularización de las arterias renales, que a su vez provienen de la aorta. Estas arterias renales van a segmentarse, ¿sí? Entre la segmentación principal tenemos las arterias lobulares. Esas arterias lobulares lo que van a hacer es arquearse, transformándose en arterias arciformes, ¿sí? Que van a llegar obviamente a las células justaglomerulares, que forman parte también de la nefrona, y esas arterias van a dar justamente las arterias aferentes, que es la que van a formar, por así decirlo, la red o ovillo capilar, que se va a continuar con la arteria eferente. Muy bien. Recordemos que estas arterias eferentes, ¿sí? Eran continuación de las aferentes y que en el intersticio no existía un capilar intermedio, ¿sí? Por lo tanto, estas arterias eferentes van a empezar a formar los capilares peritubulares, que se van a acomodar alrededor justamente de los túbulos colectores, y finalmente van a generar las vénulas, ¿sí? Fíjense que los vasos rectos, ¿sí? Que son continuación de los capilares peritubulares, ascienden y descienden, ¿sí? Acompañando justamente al sistema tubular. Esto es importante porque justamente como mecanismo de contracorriente para la formación de orina diluida o concentrada, estos vasos van a jugar un rol importante. Muy bien. Fracción renal.
el porcentaje de sangre destinada a los riñones, ¿sí? Que proviene del gasto cardíaco, es lo que nosotros denominamos fracción renal, y generalmente corresponde al 21%, ¿sí? Del gasto cardíaco, ¿sí? Es decir que si tenemos un gasto cardíaco de 5,5 litros aproximadamente, ¿sí? El 21% corresponde a 1,2 litros, o sea que 1,2 litros, ¿sí? Es la fracción renal que pasa, ¿sí? A nivel riñón. De esos litro 200, el 93% se dirige hacia la corteza y solo el 7% de la región medular. Ahora bien, para que se produzca la formación de orina, tiene que suceder, ¿sí? Tres tipos de pasos, lo que sería la filtración glomerular, la reabsorción tubular y la secreción tubular. Nosotros en esta imagen podemos observar, ¿sí? Las arterias eferentes, la arteria eferente, aferente y eferente. Y acá lo que estaría representado es el ovillo glomerular, ¿sí? Son los capilares que, digamos, salen de la arteria aferente. Luego tenemos la cápsula de Bowman, ¿sí? Y en este segmento nosotros tenemos constituido lo que sería la membrana de filtración, ¿sí? Entonces, el primer paso es que pase el líquido, ¿sí? Plasmático desde la capilar hacia el sistema tubular. Ese proceso se denomina filtración. Vamos a ver que hay un proceso que se denomina reabsorción, que es ese líquido filtrado, ¿sí? Vuelve, ¿sí? A los vasos, fíjense, capilares peritubulares, eso lo habíamos nombrado anteriormente, a los capilares peritubulares, que era a continuación justamente de la arteria eferente, vuelve a la circulación. Ese proceso se denomina reabsorción, ¿sí? Que no es lo mismo, ¿sí? O se diferencia de la absorción, porque cuando hablamos de absorción hablamos de los elementos que se absorben por primera vez en el organismo, ¿sí? Que eso pasa obviamente en el tubo digestivo. Acá lo que sucede es la reabsorción, porque líquido que ya estaba en el organismo, ¿sí? Se filtró, pero vuelve la sangre, se llama reabsorción. Tenemos que ciertas sustancias se van a secretar, es decir, que pasar de los capilares tubulares hacia, ¿sí? La región de secreción tubular, y por último la salida, ¿sí? De la totalidad de la orina. Como podemos ver en la parte inferior, la excreción, ¿sí? O sea, el resultado final se calcula restando, ¿sí? A la filtración, ¿sí? Lo que sería la reabsorción, es decir, lo que se filtró, cuánto lo que se filtró se reabsorbe, más, ¿sí? Lo que se sumó posteriormente a la secreción. Entonces, de esa manera, nosotros podemos calcular lo que es la excreción. Y tenemos varios ejemplos, es decir, sustancias que filtran, ¿sí? Y a su vez excretan, es decir, y que no generan ningún tipo de reabsorción, como por ejemplo en la inulina, que es un péptido. Luego tenemos sustancias que filtran, pero que se reabsorben parcialmente, ¿sí? Como algunos electrolitos. Luego tenemos algunas sustancias, ¿sí? Que filtran, pero que no se excretan, sino que se reabsorben totalmente, ¿sí? Caso de la glucosa y algunos aminoácidos. Y tenemos algunas sustancias que, aparte de filtrar, también, ¿sí? Son excretados. Muy bien. Entonces, la filtración glomerular no es otra cosa que el paso, ¿sí? De ciertas sustancias desde la región capilar hacia la región tubular, ¿sí? Entonces, pero antes tenemos una membrana de filtración. Esa membrana de filtración está formada por el endotelio capilar, obviamente los capilares, por una membrana basal, ¿sí? Que es donde se recuesta justamente el endotelio, y por el epitelio de la cápsula de Bowman, ¿sí? Esa es, de alguna forma, la constitución, ¿sí? Que presenta ¿cómo se dice? La nefrona, ¿sí? En el segmento de filtración. Muy bien. Obviamente que va a presentar ciertos poros, ¿sí? Y van a presentar unas prolongaciones en la región capilar que se denominan, obviamente, podocitos, que a su vez presentan más prolongaciones, denominados pedicelos. Eso determina que la región fenestrada, ¿sí? De los capilares tengan ciertas restricciones para sustancias o proteínas o diferentes tipos de elementos, y que de esa manera pueda pasar ciertos elementos y se restringen para otros, ¿sí? El endotelio capilar presenta poros, ¿sí? Presenta una sustancia que es la podocalicina, ¿sí? Que contiene ácido ciálico,
de carga negativa, obviamente que va a repeler sustancias de carga positiva. La membrana basal va a tener 3 capas y va a ser rica obviamente en colágeno, fibronectina, protoglucanos, ¿sí? Y que, digamos, va a estar de alguna forma capacitada esta membrana basal para que pasen moléculas como por ejemplo de agua, urea, glucosa e insulina, ¿sí? Recordemos que estamos hablando de la etapa de la filtración, ¿sí? De la filtración, ¿eh? O sea que es lo que va a pasar de la región capilar a la región tubular. Ahora bien, hay ciertos criterios que va a tener justamente para que las sustancias puedan pasar. Obviamente las moléculas tienen que tener un peso igual o menor a 5000 Dalton. Si fuera mayor, obviamente va a ser retenido porque no van a pasar. Diámetro de 15 Armstrong, ¿sí? Forma molecular de característica cilíndrica, ¿sí? Y de alguna forma carga molecular, las sustancias positivas obviamente van a filtrar con mayor cantidad. ¿Qué pasa con el epitelio de la cápsula de Bowman? ¿Sí? Va a tener obviamente una especie de prolongaciones, denominadas obviamente podocitos, ¿sí? Que forman una especie de red o trabéculas con prolongaciones que son de los podocitos. Podocito viene de pie, ¿sí? Aún más, que se denomina justamente pedicelios y que también genera obviamente carga negativa. Eso determina, ¿sí? Que cargas obviamente de distintos signos atraigan, y de signos iguales se repelen. También vamos a tener la presencia de células mesangiales, eso es muy importante, ¿sí? En la región glomerular. Células mesangiales que presentan receptores, ¿sí? Para regular el filtrado glomerular. Es decir, que va a tener receptores de potencia vasodilatadoras y vasoconstrictoras, y es la que va a formar justamente o estimular la salida de la hormona eritropoyetina, que es la que se encarga de formar glóbulos rojos. Muy bien, ahora, para que se pueda filtrar, ¿sí? O sea, para que pueda haber un pasaje de plasma desde la región glomerular hacia la cápsula, tiene que haber, ¿sí? Un juego de presiones. Presiones que son muy similares, ¿sí? Muy similares a las que nosotros habíamos visto cuando hablábamos justamente del medio interno, o sea, de la regulación del medio interno, ¿sí? Pero que obviamente que acá van a haber ciertas diferencias. ¿En qué van a haber ciertas diferencias? En primera instancia de que, diríamos, el proceso de filtración es lo mismo que pasa en todo el organismo, ¿sí? Lo que pasa es que el volumen de líquido, ¿sí? Que se va a filtrar es mucho mayor de lo que se maneja en otros segmentos corporales, ¿sí? De alguna forma los capilares que integran el ovillo capilar del glomérulo es de alguna forma de mayor superficie con respecto a otro sistema capilar, y de alguna forma tienen una membrana de filtración, ¿sí? Que tiene ciertas características, como nombramos anteriormente, que va a generar ciertas restricciones que de alguna manera los capilares, diríamos, en la circulación sistémica no lo van a presentar, ¿sí? Además, recordemos que justamente estos, digamos, capilares van a estar regulados, ¿sí? En su tono vascular, es decir, que van a experimentar vasoconstricción y vasodilatación de acuerdo a las características de tensión que tengan justamente estos capilares aferentes y eferentes. Pero digamos que tenemos una presión hidrostática, que es la que estimula, ¿sí? Que pase líquido de la región capilar hacia la región tubular, ¿sí? Como primera instancia. Dentro, ¿sí? Determinado justamente por la mayor cantidad de proteínas, ¿sí? Como las albúminas, tenemos la presión colodismótica glomerular, que es de 32 miligramos, lo que determina que es la fuerza que retiene justamente líquido dentro, ¿sí? De los capilares. Y tenemos, ¿sí? Lo que sería la presión hidrostática, ¿sí? Pero de la región capsular, que también colabora con la presión colodismótica o evita o se opone al filtrado glomerular. Por lo tanto, ¿sí? La presión neta de filtración, ¿sí? Hace referencia a las diferencias entre las presiones que intentan sacar líquido con respecto a las presiones que evitan que salga líquido en la parte capilar. Por lo tanto, si nosotros hacemos la ecuación de restar, perdón, digamos, el cálculo de restar la presión hidrostática glomerular sobre la presión glomerular de la cápsula y la presión oncótica, ¿sí? Eso determina que las fuerzas que intentan digamos, evitar que se filtre líquido es menor, ¿sí? Con respecto a la fuerza que
está a favor de la salida de líquido que la presión hidrostática. Y hay una diferencia de 10 miligramos mercurio, ¿sí?, que permite, ¿sí?, el filtrado. O sea, la presión de filtración neta a nivel renal es de 10 miligramos mercurio. ¿Qué significa eso? Que tenemos una fuerza, ¿sí?, de diferencia entre las fuerzas que retienen y las fuerzas que operan para que se filtre la sangre, de 10 miligramos a favor de la filtración. Como dijimos anteriormente, tenemos también la mácula densa en esa región. Esa mácula densa lo que va a hacer es regular parte de la función de las arterias aferentes y eferentes, ¿sí?, ya que es bastante sensible a la tensión que presenta la arteria, secundario al volumen de sangre que recorre las arterias aferentes y eferentes, y obviamente al cloruro de sodio, ¿sí?, que de alguna manera determina también el volumen sanguíneo. Por lo tanto, la mácula densa, detectando reducciones, ¿sí?, o incrementos de estos electrolitos y este volumen, va a ir determinando, ¿sí?, que se produzca vasoconstricción o vasodilatación para intentar mantener el filtrado glomerular en valores constantes. Muy bien, entonces, cuando se reduce el filtrado glomerular, ¿sí?, la mácula densa estimula el incremento de reabsorción, ¿sí?, de cloruro de sodio. Y genera, obviamente, reducción de la resistencia de las arterias aferentes, o sea, genera una vasodilatación. ¿Para qué se da esto? Justamente para que se produzca un mantenimiento del filtrado glomerular. También la mácula densa, ¿sí?, estimula justamente la salida de renina. La renina lo que va a hacer es activar a la angiotensina tipo 1, que cuando llega al pulmón se activa por la enzima convertidora de angiotensina, que es la función metabólica del pulmón, en angiotensina tipo 2. La angiotensina tipo 2, a su vez, es un potente vasoconstrictor, ¿sí?, lo que, de alguna forma, al vasocontraer, reduce, ¿sí?, el filtrado glomerular para que, digamos, evitar que se pierda más líquido. Además, la activación, obviamente, de la angiotensina tipo 2 me va a activar a la aldosterona que va a incrementar justamente la reabsorción de cloruro de sodio para mantener ese volumen de sangre a nivel sistémico. ¿Sí? Muy bien. Entonces, todo esto tiene la finalidad, ¿sí?, de elevar la presión en los capilares glomerulares para poder restablecer el filtrado glomerular de forma constante. Esa es la función de la detección que justamente hace la mácula densa. Ahora bien, cuando hablamos del sistema tubular tenemos ciertas características en los mismos, ¿sí?, que es importante tenerlo presente. Primero, el túbulo proximal tiene uniones de alguna forma occludens, pero que dejan pasar ciertos tipos de solutos de bajo peso molecular, ¿sí?, inclusive moléculas de agua, que es donde más se reabsorbe. El asa de Henle, fíjense que tiene un epitelio de tipo delgado, ¿sí? Recordemos que este túbulo proximal tiene justamente microvellosidades, lo que incrementa justamente la superficie de reabsorción en ribete de cepillo, ¿sí? La porción de segmente de la asa de Henle, fíjense, es permeable al agua, lo cual permite que se produzca un ingreso de agua hacia la región medular, pero sí no me permite el ingreso de solutos, ya que tiene obviamente uniones occludens y una gran regulación del sistema de transporte de solutos. Sin embargo, la porción ascendente del mismo asa de Henle, ¿sí?, es impermeable al agua, o sea que en ese segmento no se va, ¿sí?, a reabsorber agua bajo ninguna actividad, ni siquiera hormonal, pero sí es permeable a que ingrese ciertos tipos de solutos. Esto es importante porque, ¿sí?, esto da un equilibrio para la reabsorción tanto de agua como de solutos en conjunto y por separado. Muy bien. La parte gruesa también sigue siendo, fíjense, impermeable al agua. ¿Qué pasa con el túbulo distal? ¿Sí? Esos segmentos justamente, fíjense, de dilución, ¿sí? Tiene obviamente un epitelio en cepillo menos desarrollado, absorbe, ¿sí?, sobre todo iones, y en presencia de aldosterona, fíjense que dice impermeable al agua, pero en presencia de aldosterona se hace justamente permeable, ¿sí?, al agua. Además, obviamente, los iones que va a absorber son cloruro, sodio y aparte secretar potasio, sobre todo cuando está bajo efecto de la aldosterona. Recuerden que esa es justamente la actividad de la aldosterona en esa región. El tubo colector, ¿sí?, de un epitelio cúbico,
Ya estamos hablando justamente de la última porción, ¿sí? Es permeable a la urea y al agua, sobre todo bajo acción de la testosterona, y tiene dos células muy importantes, las células principales, que se encargan justamente de resolver sodio y potasio bajo acción de la testosterona, y las células intercaladas que sirven más para la función de regulación del pH, ¿sí? En el cual se reabsorbe el potasio y bicarbonato, pero se excreta justamente hidrógeno. Cuando las células intercaladas tienen una función más de regular el pH. Muy bien, ¿qué pasa con la segunda función, la reabsorción, ¿sí? De la reabsorción tubular? O sea, cómo se van reabsorbiendo los diferentes elementos a nivel tubular. Digamos que el 99% de agua se reabsorbe, esto es sumamente importante. El resto se va a eliminar por orina. Ahora, ¿cuáles son justamente las características o porcentaje que se va a reabsorber? Un 65% en el túbulo proximal, un 15% en el asa de Henle, un 10% en el túbulo distal y un 9% en el tubo colector. Lo que quiere decir que justamente en el túbulo proximal es donde se produce la mayor reabsorción de agua. Ahora, ¿cómo es que se produce esa reabsorción? Obviamente por mecanismos osmóticos, por reabsorción de sodio, y tenemos obviamente lo que serían las células epiteliales en el túbulo proximal, y tenemos las acuaporinas de tipo 1, ¿sí? Acuaporina de tipo 1, o sea que son de alguna forma canales específicos para el agua. Y este 65% de absorción de agua se dice que es obligada, ¿sí? Es decir que, para diferenciarla de la facultativa, siempre en el túbulo proximal se reabsorbe el mismo porcentaje de agua, ¿sí? Que no va a depender ni el estado de hidratación ni las acciones de diferentes tipos de hormonas, ¿sí? En el túbulo distal, ¿sí? La reabsorción es variable porque va a depender del estado de hidratación, lo que nosotros denominamos como reabsorción facultativa, ¿sí? Y fíjense que en el túbulo colector, ¿sí? Se activan bajo la actividad de la vasopresina, ¿sí? La acuaporina 2, ¿sí? Vasopresina, y de la aldosterona, la acuaporina 2. La acuaporina 2, que es un canal, ¿sí? Específicamente para el agua, pero que se produce su apertura o cierre bajo función hormonal, generalmente de la vasopresina y de la aldosterona, ¿sí? Lo que determina que en situación de deshidratación haya más retención de agua, ¿sí? Y obviamente que menor eliminación de agua por la orina. Y la sobrehidratación va a pasar lo contrario, ¿sí? Va a haber menor retención de agua y mayor eliminación por parte de la orina. Fíjense qué pasa con las proteínas. Las proteínas generalmente sí filtran muy poco, ¿sí? Filtran muy poco, y en líneas generales todas son reabsorbidas por procesos obviamente de transporte vesicular, es decir, por pinocitosis. Aunque, de la misma forma que pasa en el sistema digestivo, ¿sí? Algunos aminoácidos pasan al intersticio por transporte activo, generalmente por contrasporte con el sodio, ¿sí? Ahora bien, esta reabsorción tubular tiene también como finalidad mantener justamente la osmolaridad, ¿sí? Y obviamente que para mantener la osmolaridad, ¿sí? Es decir, la relación soluto-solvente, o sea, agua y los electrolitos, específicamente el sodio, es el que mantiene esa osmolaridad, ¿sí? Nosotros decimos que el sodio, que tiene un valor de 142 miliequivalente en el líquido extracelular, ¿sí? Nosotros, ¿sí? Lo que hacemos es una multiplicación, ¿sí? Diríamos, de la cantidad de sodio orgánico, y me da que el valor, ¿sí? Estándar de la osmolaridad, ¿sí? Corresponde aproximadamente entre 280 y 300 miliosmoles litros, y está determinada generalmente por el sodio. Ahora, ¿qué pasa con esta cuestión? No solamente el sodio va a colaborar con la extracción solvente, sino también la glucosa y la urea. Y sabemos también nosotros que hay determinados factores que me pueden o incrementar la concentración de soluto respecto al solvente, ¿sí? O reducir justamente la concentración de soluto solvente, afectando la osmolaridad. Ahora bien, estos elementos van a tener que estar regulados por vía hormonal, ¿sí? Como por ejemplo la vasopresina antidiurética mediante el mecanismo de la SER, que lo que va a hacer en la región, diríamos, del sistema nervioso central, pero específicamente en la región hipotalámica, ¿sí? Va a tener los núcleos supraóptico y paraventricular, que son de alguna forma lo que me van a sintetizar, ¿sí? La vasopresina, y que van a depositar obviamente en la neurohipófisis, ¿sí?
Estos osmoreceptores lo que van a hacer es, de alguna forma, hincharse o deshincharse ante el incremento o reducción de la osmolaridad, liberando la misma para que se pueda retener o eliminar líquido por la orina, ¿sí? Entonces, las células osmoreceptores son sensibles al cambio de la osmolaridad. Si se incrementa la osmolaridad, ¿sí? ¿Qué pasa? Estos osmoreceptores se van a deshidratar, ¿sí? Y obviamente eso activa la liberación de vasopresina. Si se reduce la osmolaridad, ¿sí? Es decir, se hidratan, se reduce la liberación de vasopresina. Y de esa forma nosotros podemos retener o eliminar líquido, ¿sí? Sabemos que la vasopresina va a incrementar la reabsorción de agua, ¿sí? Nosotros conocemos como agua facultativa, sobre todo, bajo la activación de la acuprina 2 junto con la aldosterona. Ahora bien, también existe, ¿sí? Dentro de la reabsorción celular, lo que se denomina, diríamos, transporte, primero que nada, paracelular y transcelular. Es decir, por la parte lateral de la célula y por la parte apical de la célula, ¿sí? Cuando se hace a nivel transcelular, puede ser operada por segundos mensajeros, ¿sí? AMP cíclico, que lo que hace es generar, obviamente, una serie de activación para que se produzca apertura, justamente, como se dice, de los canales para que puedan pasar los elementos. Ahora bien, otro de los factores que genera obviamente estimulación de la vasopresina, por ejemplo, disminución de la tensión arterial. Si obviamente disminuye la tensión arterial, es porque evidentemente tenemos menos líquidos, y obviamente que eso genera deshidratación, ¿sí? O alteraciones, por ejemplo, del volumen sanguíneo, como una hemorragia. Ahora, mecanismos de reabsorción, mecanismos osmóticos, ya sabemos que es el traspaso de agua, ¿sí? En concentración de soluto, ¿sí? Tenemos transporte activo primario, inclusive secundario, que es cómo se transporta la glucosa y los aminoácidos, es decir, por cotransporte con sodio. Esto es importante, es decir, que la glucosa y el aminoácido se van a reabsorber a nivel renal en presencia de sodio, ¿sí? Por transporte activo secundario, y van a pasar desde la región celular hacia la región capilar por difusión facilitada. Ahora, cuando tenemos que regular el pH, fíjense que lo vamos a hacer por tipo de contratransporte. Ahora vamos a ver esa función a partir del cual justamente se reabsorbe sodio, ¿sí? Pero en contraposición con el hidrogenión que va a salir justamente por la orina. Sabemos que el sodio ingresa sobre todo por los alimentos, ¿sí? Y obviamente que se expide por la parte del sudor, ese sí orina. Muy bien. La excreción urinaria es la principal, una forma, ¿sí? De mantener la concentración de sodio, ¿sí? Que aproximadamente oscila entre 100 a 200 miliosmol. La principal reabsorción de este electrolito se da en el túbulo proximal, fíjense, un 65%, ¿sí? También en el tubo proximal se reabsorbe el cloro, sabemos que donde está sodio está cloro, donde está cloro está el agua, ¿sí? Y generalmente el bicarbonato. En la sangre en menor proporción, y en el túbulo distal y colector va a estar supeditado a factores hormonales como la aldosterona. Sabemos que la aldosterona es la que se va a encargar justamente de la reacción de estos electrolitos. Como nombramos anteriormente, ¿sí? La pérdida de sodio va a ser a través, ¿sí? Entre otras cosas, de las heces del sudor y la orina, ¿sí? Y en el caso, obviamente, de la concentración de sodio, tenemos que tener presente, como dijimos anteriormente, que el sodio es uno de los elementos más importantes para la absorción reabsorción y absorción de diferentes moléculas, como el glucosa y aminoácidos, e inclusive, ¿sí? Por lo que tiene que ver, inclusive, el mismo cloro, ¿sí? Muy bien. Mecanismo electroquímico, salida de sodio, ¿sí? Lo que favorece obviamente un incremento en la actividad electronegatividad intracelular, ¿sí? El sodio ingresa a la célula por difusión facilitada, ¿sí? Y obviamente que el destino de sodio y agua depende del equilibrio de la presión citótica y colorosmótica, es decir, que de alguna forma la concentración de sodio, ¿sí? Va a ser también importante no solamente para el ingreso de otras moléculas y electrolitos, sino también para la regulación de líquido y agua. Sabemos que el transporte, donde ingresa cloro, ingresa sodio, ¿sí? Y también sabemos que el cloro y el bicarbonato de alguna forma tienen un pasaje, ¿sí? Siempre que sale bicarbonato entra cloro y viceversa, ¿sí? Hay una mayor concentración y reabsorción de cloro en la parte proximal, ¿sí?
que fíjense que lo hace por transporte pasivo, ¿sí? En la región del espacio, diríamos, cercano a los túbulos, y siempre el sodio, cuando ingresa, ¿sí?, cloro, lo acompaña, ¿sí? Lo acompaña. Muy bien. Fíjense que la asa de Henle, la rama gruesa, se reabsorbe el 27% de sodio, ¿sí? Y en esta parte, obviamente que tenemos poca permeabilidad al agua, lo que hace de que, de alguna forma, la mayor reabsorción de sodio que se absorbe, ¿sí?, lo hace sin el agua. Esa es una de las maneras de regular y cumplir la función de concentración de electrolitos, ¿sí? La relación de sodio, la asociación de sodio en la parte distal y colector está supeditada a los factores hormonales, como la aldosterona, ¿sí? Y esto determina, de alguna forma, que la aldosterona va a operar, ¿sí?, a través, ¿sí?, de proteínas específicas para el sodio. Entonces, cuando la aldosterona quiere, de alguna forma, que se reabsorba sodio para mantener y con eso retener líquido, ¿sí?, estimula una serie de proteínas que se presentan en esa ocasión bajo este efecto hormonal para su reabsorción. Bueno, la aldosterona aumenta la absorción de sodio, ¿sí? Lo que hace es, ¿cómo se dice?, mantener de alguna forma también, o sea, atraer al cloro, ¿sí?, y con eso obviamente generar un desplazamiento del agua por concentración de electrolitos. También la aldosterona lo que va a hacer es liberar obviamente potasio, eso lo sabemos, ¿sí? Es una de las funciones de la aldosterona, ¿sí? La excreción de potasio, ¿sí?, va a depender, ¿sí?, de lo que se filtró y obviamente de lo que el organismo quiera eliminar. ¿Sí? Sabemos que el potasio es bastante preciado por las células, ¿sí? Generalmente se produce un 65% de reabsorción a nivel del túbulo proximal, y su secreción, ¿sí?, tubular, solamente corresponde al 4% de lo que se filtró. Muy bien. ¿Qué pasa con el calcio? ¿Sí? Fíjense, el 99% del calcio se reabsorbe, ¿sí?, en los diferentes tipos de elementos, pero, ¿sí?, operado por otra hormona que es la paratiroidea, ¿sí? Entonces, la hormona paratiroidea lo que va a hacer es tener un impacto positivo, generando el control justamente de la actividad del calcio. Es un regulador de la concentración de calcio que es indispensable para los potenciales de acción de la musculatura lisa, cardíaca y también esquelética, para la constitución estructural y funcionamiento del sistema músculo-esquelético. Otra de las funciones que tiene el riñón es eliminar justamente estos electrolitos, tiene lo que se denomina justamente mecanismo, ¿sí?, o buffer, ¿sí?, en el cual se produce una reabsorción de bicarbonato, ¿sí?, y se secreta hidrogeniones hacia, digamos, para ser eliminado por la orina. El 84% de la secreción de hidrogeniones, ¿sí?, a nivel renal se produce en los túbulos proximales. Y esto es una actividad, ¿sí?, que regula el pH en el largo plazo. En el corto plazo, ¿quién lo va a hacer? Lo va a hacer el pulmón, ¿sí? O sea, el pulmón es uno de los órganos que se encargan justamente de la regulación del equilibrio ácido-base. Nosotros no entremos en acidemia, ¿sí?, y con eso afectemos el funcionamiento de las proteínas y de las enzimas, ¿sí? Tanto el pulmón como los riñones se encargan de regular nuestros estados ácido-base. El pulmón lo hace en el corto plazo mediante el incremento, la reducción de la ventilación, y el riñón lo hace a largo plazo. Obviamente que sabemos que cuando mayor concentración de dióxido de carbono hay, mayor producción o reacción con el agua va a tener, formando mayor ácido carbónico y generando sobre todo mayor concentración de hidrogeniones, que es lo que me va a determinar la concentración del pH. O sea, incrementando reduciendo la concentración del pH, o sea, haciéndolo totalmente ácido. Entonces, como dijimos, se produce obviamente una reabsorción de bicarbonato en el túbulo proximal. Va a haber un intercambio, ¿sí? Y tenemos que tener, diríamos, presente acá algunas cuestiones. Fíjense que, lo voy a marcar acá, esto es importante. Lo voy a hacer más hincapié acá en esta cuestión porque esto siempre va a ser pregunta de examen, ¿sí? Entonces, miren esta cuestión. Tenemos la luz tubular, ¿sí? Acá tenemos obviamente donde va la orina,
¿sí? Estas son las células tubulares. Y acá tenemos sistema capilar. Esta parte me muestra sobre todo la parte intersticial, pero acá diríamos ya estaría la sangre, ¿no? ¿Sí? De los vasos. Ahora, fíjense que por la luz se filtra, ¿sí? Bicarbonato de sodio. Se filtra, ¿sí? A nivel glomerular se filtró bicarbonato de sodio. Eso tendría que, de alguna forma, liberarse con la orina. ¿Qué es lo que pasa? Dentro de la célula, ¿sí? Del túbulo proximal, o sea, dentro de la región epitelial del túbulo proximal, el dióxido de carbono reacciona con el agua. Ese dióxido de carbono puede provenir, ¿sí? De la circulación, que como dijimos anteriormente, va, digamos, en forma plasmática, aproximadamente un 7%, o puede venir inclusive, ¿sí? De la misma región tubular, o sea, de la misma concentración de orina, ¿sí? Pasa por difusión porque es muy liposoluble. Me reacciona con agua y me forma, ¿sí? Ácido carbónico. Ese ácido carbónico se va a disociar en hidrogenión, ¿sí? Y bicarbonato. Hidrogenión y bicarbonato, ¿sí? Entonces, acá tenemos que tener presente dos cuestiones. Fíjense esto. No es lo mismo, ¿sí? El bicarbonato que se formó en las células tubulares, ¿sí? O sea, en el epitelio, que el bicarbonato que se filtró, ¿sí? O sea, que proviene de a nivel sistémico. No es lo mismo. Esa es una pregunta que se suele hacer. Entonces, este bicarbonato va a salir, ¿sí? Va a salir hacia la circulación, ¿sí? Va a salir hacia la circulación, ¿sí? Justamente, vamos a ver después la importancia de la formación y de la circulación de este bicarbonato a nivel sistémico como regulador, ¿sí? Del pH. Y este hidrogenión sale por contratransporte por el sodio. Fíjense que el sodio que venía, ¿sí? De la filtración ingresa nuevamente, ¿sí? Ingresa, o sea, se vuelve a secretar, ¿sí? Hacia la luz tubular por contratransporte con el hidrogenión, ¿sí? Fíjense que el sodio nuevamente, ¿qué va a pasar? El sodio se reabsorbe, ¿sí? Se reabsorbe, e ingresa, como dijimos anteriormente, obviamente potasio. Ahora bien, ya no está el sodio en la luz tubular. El hidrogenión, ¿sí? Va a reaccionar con el bicarbonato, ¿sí? Formando otra vez ácido carbónico. Este ácido carbónico se va a disociar en una molécula de agua, ¿sí? Una molécula de agua, y en bicarbonato, en dióxido de carbono, perdón. Esta molécula de agua se va a dirigir, ¿sí? Hacia la orina. También las moléculas de dióxido de carbono van a ir hacia la orina, pero este dióxido de carbono también puede difundir hacia la célula anteriormente nombrada, ¿sí? Entonces ese es el mecanismo buffer del bicarbonato. ¿Tenemos otro mecanismo buffer? Sí. Tenemos el mecanismo buffer, ¿sí? Fosfato, ¿sí? En el cual tenemos fosfato disódico. Este fosfato es otra de las moléculas, ¿sí? Que se filtra, ¿sí? Que se filtra. Y que va acompañado, obviamente, por dos sodios, como podemos ver acá. Dos sodios, se llama, ¿sí? Fosfato disódico. Fíjense, fosfato disódico. Recuerden que esto es lo que sale por la orina, lo que están los túbulos, ¿sí? A nivel tubular. Muy bien, el proceso es el mismo. Dióxido de carbono reacciona con agua, tenemos un ácido carbónico que se disocia en bicarbonato e hidrogeniones, ¿sí? En hidrogeniones. Pero ahora la cuestión es que este hidrogenión se va a intercambiar con uno de los sodios que proviene, ¿sí? Con el fosfato que era disódico. Entonces ahora se va a formar en ácido fosfático, ¿sí? Monosódico. Fíjense, monosódico. ¿Por qué? Porque me va a quedar solamente, obviamente, un sodio y encima ácido. Entonces tenemos ácido fosfático, ¿sí? Monosódico, que es lo que se va a eliminar con la orina. Ahora, otro de los elementos que tenemos es el proteinato, que viene a través del amoníaco, ¿sí? O el amonio, que ambos provienen de la degradación, sobre todo, de proteínas, ¿sí? Que el mayor porcentaje lo da la glutamina, ¿sí? Y el menor porcentaje la lisina y la alinina, ¿sí? ¿Qué pasa con, diríamos, este mecanismo de amoníaco y de amonio? Muy bien. Fíjense que pasa lo mismo de siempre, dióxido de carbono reacciona con agua, ácido carbónico, bicarbonato, hidrogenio. El hidrogenión va a salir por intercambio con sodio, ¿sí? Ahora, este hidrogenio, ¿sí? Se va a unir, ¿sí? Al amoníaco
Fíjense que el amoníaco lo que está haciendo es, ¿cómo se dice? Secretándose, ¿sí? Secretándose. El amoníaco se secreta hacia la luz tubular para formar justamente cloruro de amonio, ¿sí? El cloruro que también viene en la luz tubular como parte del filtrado y que se va a eliminar el orina. Esto es sumamente importante, ¿sí? Porque el amonio es una sustancia, y el amoníaco, realmente muy tóxica para el organismo, y es el riñón el que se encarga justamente de liberarlos. Muy bien. Hormona antidiurética, ¿sí? Que dijimos anteriormente estaba presente. Tiene una vida de 10 minutos aproximadamente, y en el corto plazo genera vasoconstricción, generando un incremento de la tensión arterial, y en el largo plazo, ¿sí? Lo que hace es mayor reabsorción de agua, ¿sí? Lo que va a hacer, como dijimos anteriormente, para concluirlo de esta manera, es mantener, sobre todo, la osmolaridad. También dijimos que el sistema renina-angiotensina, ¿sí? En las células yuxtaglomerulares me liberan la renina. Esta renina sabemos que va a activar justamente la angiotensina tipo 1, la angiotensina tipo 1 en la angiotensina tipo 2, ¿sí? Una enzima se llama enzima convertidora de angiotensina, que se encuentra en el pulmón, ¿sí? Y obviamente que al ser un vasoconstrictor me va a incrementar, ¿sí? La resistencia, aumentándome la presión y reduciéndome obviamente temporalmente el filtrado glomerular, ¿sí? Eso simplemente lo tengamos presente, ¿sí? Muy bien. Además, ¿sí? Como la angiotensina 2 se activa, activa también la aldosterona, generándome obviamente retención de cloruro de agua. Y la noradrenalina, que es un neurotransmisor del simpático, que va a actuar también generando vasoconstricción. O sea que esa es la cadena en la cual se cumple la función del riñón de regular la presión. Muy bien. ¿Qué pasa con la aldosterona? Bueno, sabemos que va a reabsorber sobre todo sodio, ¿sí? Y cloruro, y va a excretar sobre todo potasio y hidrogeniones. Por lo tanto, es un regulador también de la presión arterial y del pH. Bueno, ¿qué pasa con la micción? ¿Sí? Obviamente es el proceso mediante el cual la vejiga se va vaciando, ¿sí? Eso es la micción. Y fíjense que nosotros hacemos una producción de orina de aproximadamente 1 mililitro por minuto. Tenemos que tener en cuenta, ¿sí? un datazo muy importante, que corresponde sobre todo a la filtración. ¿Qué pasa con la filtración? ¿Sí? En condiciones normales, ¿sí? Tenemos una filtración, ¿sí? Diaria de aproximadamente, vamos a dejarlo así, 180 litros filtración. Voy mucho para atrás. Filtración, voy a poner acá, sorry, tengo que hacerlo, me fui mucho, acá. ¿Sí? Acá se filtra, por acá pasa aproximadamente 180 litros por día, 180 litros por día en el hombre, y aproximadamente 150 litros, ¿sí? 150 litros en la mujer, de forma diaria, ¿sí? De forma diaria, eso es lo que pasa. Si solo lo hacemos por milímetros por minuto, diríamos algo así como 125 mililitros se va a dar obviamente en el hombre y 115 en la mujer por, diríamos, minuto, ¿no? De estos 180 litros o 150 litros, de acuerdo al sexo, ¿sí? Fíjense, nosotros tenemos un volumen de orina de 2 litros a 3 litros. Quiere decir que 147, ¿sí? O 177 litros se reabsorbe. Tengámoslo presente, o sea que se filtra una gran cantidad de líquido, ¿sí? Pero la mayor proporción se absorbe. Era para decir justamente eso. Tirar ese dato ahí me parecía no menos importante con respecto a los factores de emisión. Muy bien. Entonces, hay una producción de orina de 1 mililitro por minuto aproximadamente, ¿sí? Y diríamos, como la vejiga está formada por una musculatura lisa, ¿sí? Que desarrollaba, ustedes recuerdan el mecanismo de cerrojo, en el cual el proceso de actina-miosina es totalmente diferente del músculo esquelético, permite, ¿sí? Que se produzca un estiramiento de la misma, ¿sí? Llenándose justamente de líquido, en este caso de orina, que proviene del uréter,
Y a medida que se va incrementando la presión, eso desencadena obviamente el reflejo de micción que se encuentra a nivel, sobre todo de la región sacra. ¿Sí? Ahora bien, a medida que se va llenando, ¿sí?, por vía simpática, se va estimulando justamente el disparo para que se produzca la liberación justamente de la orina a forma de ondas peristálticas, es decir, de contracción de la musculatura lisa, con una frecuencia de, diríamos, una onda cada 2 o 3 minutos. ¿Sí? Sabemos que, como dije anteriormente, el centro de emisión se encuentra, ¿sí?, a nivel sacro 2 y 3. ¿Sí? Y esas ondas peristálticas recorren hasta 3 centímetros por segundo, lo que es el que nos da el deseo de emisión. Ahora, fíjense qué importante. ¿Por qué? Porque la presión, ¿sí?, fíjense que 100 mililitros me elevan 10 centímetros de agua a la presión, 300 mililitros ya me eleva un poco más la presión, ¿sí?, y 500 mililitros, ¿sí?, me genera obviamente que un aumento brusco de la presión. ¿Sí? Nosotros sabemos que la capacidad, diríamos, hasta de 3 litros de la, ¿cómo se dice?, de la vejiga para retener líquido, pero, ¿sí?, fíjense, con pequeños mililitros, ¿sí?, pequeños mililitros, ya se empieza a estimular justamente cambios en la musculatura lisa que estimulan justamente nuestro deseo de inyección. ¿Sí? Empiezan a aparecer ondas de contracción, obviamente en la vejiga, que se corresponde con el deseo de emisión, ¿sí? Por lo tanto, nosotros en una hora generamos aproximadamente hasta 60 mililitros, ¿sí?, de orina por hora, ¿sí? Lo que de alguna forma, ¿sí?, nosotros para poder llegar a, digamos, llevar a cabo la micción, ¿sí?, no podemos tolerar, como dijimos anteriormente, tantos mililitros a nivel, ¿cómo se dice?, de la presión que se genera en la vejiga. Entonces eso, cuando llega a los 300, ¿sí?, automáticamente nos genera el deseo de emisión. Por eso, ¿sí?, diríamos, nosotros vamos al baño aproximadamente en el día unas 3 o 4 veces a miccionar. Eso es, nosotros separamos, ¿sí?, de acuerdo, diríamos, a las 24 horas. Quiere decir que si tenemos en cuenta que de alguna forma por minutos nosotros generamos 60 mililitros de, perdón, en una hora 60 mililitros, ¿sí?, eso nos da que nosotros vamos a generar aproximadamente 400 mililitros, ¿sí?, a las 6 u 8 horas, ¿sí? Y determina que nosotros, ¿sí?, vamos al baño entre 3 a 4 veces por el día. Si nosotros vamos restando, o mejor dicho, vamos dividiendo de acuerdo a los 400 mililitros que se van formando y que me puede tolerar la vejiga. Entonces, como dijimos anteriormente, podemos formar hasta 1,5 litros, pero obviamente eso no lo podemos retener. Claramente que no, sino que cada 300 o 400 mililitros vamos eliminando, ¿sí? La mayor proporción, obviamente, que va a depender, se elimina durante el día, ¿sí? Y la cantidad de orina va a estar supeditada a varios factores. Por ejemplo, la temperatura, es decir, en, diríamos, verano, cuando hay un incremento de la temperatura, como se pierde líquido de otras maneras, como la sudoración, la perspiración, obviamente que la cantidad de orina que se larga en, diríamos, situación de calor es menor, ¿sí? Con respecto al invierno, cuando tenemos menor perspiración, entonces obviamente que ahí eliminamos mayor cantidad de orina. La posición del cuerpo, fíjense qué interesante, la posición del cuerpo, ¿sí? Ya que cuando estamos acostados, la formación de orina es mayor que cuando estamos en posición, digamos, parada, ¿sí?, o bipedestación. Y la cantidad de ingesta de proteína, recuerden que las proteínas forman una gran cantidad de urea, la urea, ¿sí?, tiene un factor osmótico junto con la glucosa, ¿sí? Entonces obviamente que a mayor consumo proteico, ¿sí?, mayor retención líquida. Generalmente el pH es ácido, ¿sí?, y el color de la orina está dada, ¿sí?, se denomina amarilla ámbar, ¿sí?, está dada justamente por el urobilinógeno, ¿sí?, que proviene tanto del urocromo, que no se sabe bien de dónde viene, y también de la degradación de la bilis. ¿Qué compuestos inorgánicos esperamos encontrar en la orina? Cloro, sulfato, fosfato, sodio y potasio, eso lo acabamos de ver. Y dentro de los inorgánicos, perdón, de los orgánicos que podemos encontrar, la urea, ¿sí?, que obviamente sale del metabolismo proteico, el ácido úrico, que sale sobre todo de las proteínas, y la creatina, que es exclusivamente del metabolismo muscular. Muchas gracias.